Padre, gracias por darnos este tiempo y gracias por permitirnos adorarte y sobre todo traer a la memoria, Dios, a través de las canciones que son de hombres, Dios, que como el salmista, Dios, que experimentaron estas cosas, Señor, que ellos pudieron vivir cada día, Señor, estas cosas y pudieron darnos ejemplo, Dios, a nosotros de que lo que puede ser con nosotros si ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor. Oramos por que nos hagas hombres de fe, mujeres de fe para el tiempo que nos toca vivir. Y por sobre todas las cosas oramos para que hagas milagros en medio de nosotros, Señor. Oramos por todos los que no te conocen, especialmente a nuestros parientes, Dios. Y oramos, Padre, para que en tu misericordia tú le hagas conocerte, Señor, a ti. Oramos por los nombres que hay en esta vasija, Señor, también que hemos depositado allí por fe. Oramos para que tú, Señor, les salves, Señor. Oramos por ellos, Padre, una vez más, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me escuchan o no? Yo no tengo retorno en realidad. Tengo poco. Está muy bajo, ¿no es cierto? Vamos a despedirlo. Ya, vamos a seguir con eso. Aló, por ahí recién estoy. Bien, la semana pasada quedamos en un verso hablando del libro de Apocalipsis, capítulo 18. Y estábamos hablando un poco de la Babilonia anterior, que era la Babilonia espiritual, y lo tremendo que ha sido esa Babilonia a través de la historia, y lo tremendo que va a ser, porque cómo se va a asociar con todas las religiones del mundo, y van a bajar todos los estándares, porque ya no va a haber una iglesia que diga yo soy el camino, la verdad y la vida, sino que todas van a decir eso en realidad, porque la iglesia ya se ha ido. No se olvide que estamos mirando un libro que fue escrito hace 2000 años, pero que nos relata un futuro que aún ni siquiera nosotros vivimos. Eso es lo que Juan está viviendo. Recuerden que el libro se divide en tres. Capítulo 1, verso 19, las cosas que has visto, el capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y 3, que es el tiempo que estamos viviendo, y las cosas que han de ser después de esta, que sería el capítulo 4, 5, hasta el capítulo 10, 22 en realidad, que tiene que ver un poco con la tribulación y luego con el reino milenial y luego con el reino eterno. Y la semana pasada terminamos haciendo mención de un texto hablando del arrepentimiento y hablando también del fariseísmo, lo terrible que es el fariseísmo, y cómo el apóstol Pablo, a pesar de que había sido un fariseo durante toda su vida, que había estudiado a los pies de un hombre como Gamaliel, un hombre que era parte del Sanedrín, pero que cuando Jesús aparece en su vida, lo cambia radicalmente, al punto de que él dice que todas aquellas cosas que hasta ese tiempo para él eran importantes dejaron de serlo y ahora las tenían por basura. Y no tiene ninguna posición de orgullo, sino que al contrario, dice, no, yo no lo he alcanzado todavía, prosigo. Y en Timoteo dice que Dios viene a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí quedamos la semana pasada y hablábamos del llamado a arrepentirse. Ahora tengo mucho eco, retorno, como efecto. Y hablábamos acerca de eso y el llamado a arrepentirse. Sobre todo esta iglesia, que es la iglesia que lamentablemente ha funcionado desde el siglo III más o menos hasta el tiempo presente. Y yo no sé si ustedes algunos han visto alguna vez un reportaje, bueno, se dio mucho, que se descubrió en la época de los 80, en realidad, en Boston, en la arquidiócesis de Boston, se empezó a descubrir del abuso infantil. Pero que el abuso infantil en el clero era algo que venía desde hace mucho tiempo y en el cual estaban todos participando. Y se acusó aún a todas las eminencias que habían porque todos estaban tapando esto de una manera horrorosa. Y eso se ha ido descubriendo hasta hace poco tiempo. Ustedes saben que hubo de los grupos que existen dentro de la iglesia que han sido ya anulados, que ya no existen. ¿Por qué? Porque se ha descubierto desde que su liderazgo hasta abajo han sido personas horrorosas, en realidad un abuso infantil horrible. Ahora yo les decía a ustedes algo que
Dios en su amor y en su misericordia siempre está dando las oportunidades, porque una de las cosas que los hombres nunca van a poder decir que Dios no les ha dado oportunidades. Yo reitero una vez más, los hombres que van caminando al infierno, si usted hoy día mirara, porque usted sabe que cuando hacemos así son millones de personas que mueren, y millones de personas que al mismo tiempo ese momento ha sido decisivo para ellos, o que van al cielo o van al lugar de tormento. La semana que viene, Dios mediante, la que prosigue, nos va a tocar el capítulo 19. Y hoy vamos a estar un tiempo ahí detenidos hablando del cielo. Y hablando del cielo, porque mucha gente tiene una equivocación con respecto al cielo, que piensa que el cielo, no sé, pues un poco donde tú vayas a estar con un arpa, cantando en una nubecita, y el cielo es mucho más que eso. El cielo hoy día está lleno de personas. Hay miles, millones de personas en realidad. El cielo es una cosa increíble, que si usted piensa en este mundo nomás que Dios creó, piense en lo que es vivir en el cielo, donde está el trono de Dios, donde está el tabernáculo al cual Dios le dijo a Moisés que hiciera uno similar al que está arriba. Así que les animo a eso, les animo a que sigan asistiendo y ese día vamos a estar con él. Entonces, volviendo un poco a esto, en el capítulo 2, por favor, del libro de Apocalipsis, vamos a volver para atrás y vamos a ir dando algunas razones. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque primero partamos del capítulo 18, versos 4 y 5, ¿ya? Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí claramente Dios está diciendo al pueblo de Dios que salga de allí. Aquí hay dos cosas que son bien interesantes. Una, si lo miramos dentro del contexto económico, a lo cual hemos hecho mención, que va a echar mano Satanás. Recuerden que el anticristo y el falso profeta en particular van a instaurar un modo comercial nuevo, ¿no es cierto? No se va a poder comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia. De mí se ríen siempre en todos los lugares. ¿Cómo paga? Efectivo, efectivo. Yo no tengo ninguna tarjeta asociada a nada en realidad. Yo digo, yo soy de la vieja escuela. Pero va a llegar un momento, espero no estarlo, porque si estoy significa que me quedé en este planeta y ustedes se fueron, en que no se va a poder hacer nada de eso si tú no tienes la marca de la bestia. Entonces, pero algo interesante que hay, que lo decíamos y lo vamos a reiterar seguramente, de lo que está hablando aquí la Escritura, hablando de la forma en que Satanás ha esclavizado a las personas. Y lo dijimos la semana anterior, que Satanás es un artífice en el engaño, y él ha engañado a las personas por medio de la religión. Primero que nada, ya mencionamos Mateo 23, que es horroroso. La gente religiosa es horrible. La gente religiosa es horrible, horrible, así donde tú lo miras. ¿Saben por qué? Porque la gente religiosa se cree buena. Ya lo dijimos el otro día, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Dios vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Y la Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Todos pecamos. Solo que no participamos o no vivimos en el pecado. Nos caímos, nos levantamos y vamos donde el Señor como los niños y le pedimos y nos limpiamos y seguimos adelante. Pero los religiosos no son así. Los religiosos siempre están mirando la paja en el ojo ajeno. Viven en eso. Esa es su vida, su preocupación. Y acusando a los demás de media cosa, pero ellos son impecables e intachables, si pudiéramos decir. Y es terrible eso en realidad. Entonces el religioso, esa es la característica del religioso. Entonces, la otra cosa que también Satanás ha hecho es esclavizar a la gente por medio de las deudas. Cuando uno piensa en estas cosas que está hablando aquí, por eso aquí hay dos cosas de las que podemos hablar. Una, salir de ella con respecto a la religión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros, si hacemos memoria, éramos católicos, apostólicos, romanos. Apenas yo lo era. Yo iba a misa. Yo sinceramente alguna vez me confesé con un cura. Y yo les contaba muchas veces que yo era de las personas que asistía a la iglesia, a la parroquia aquí en Viña. Me sentaba en el primer asiento ante el Cristo que estaba ahí y sin duda lloraba mucho en realidad, en mis drogas y en mis cosas. Yo era de ahí, pero Dios tuvo que sacarme en un momento de esa iglesia, pues como dice aquí, porque no podía permanecer en ella. Entonces, lo segundo es lo que acabamos de mencionar de la economía, el cuidado que hay que tener con esto. La Biblia dice no debáis nada a nadie, a nadie.
Y eso es algo que no es menor tampoco. Yo alguna vez lo he dicho, el cuidado que hay que tener con este tipo de cosas. Pero bueno, más que ninguna otra cosa, lo que quiero hacer mención ahora es las oportunidades que Dios siempre está dando a esta iglesia en particular. Vamos a partir del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque allí es donde comienzan el tiempo que estamos viviendo nosotros, que es la iglesia de Éfeso. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Por favor, hay que prestar atención al que está hablando, es Jesús. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí todo está bien, está ok. Pero aquí llegamos al problema. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, esta iglesia o estas personas particularmente, su vida la están radicando en hacer cosas. Pero las cosas que hacen, las hacen por el agrado propio. No es que Dios los haya enviado y sobre todo, como dice aquí, han dejado su primer amor. Ya no aman a Jesús como lo amaban al principio de su vida. Y eso es lamentablemente es una constante que se da muchas veces en los hombres y mujeres de Dios y en el pueblo de Dios. Nosotros nos parecemos mucho a Israel. Lo que estamos los días miércoles estudiando, si usted, por ejemplo, mirara el libro de Jeremías, el capítulo 1 al capítulo 3, y lo leyera con respecto a lo que hemos estado aprendiendo, ahí describe de una manera increíble lo que vivía en los tiempos de Josías, que había un avivamiento, pero Dios tiene que decir tantas cosas y dice lo mismo a mucha gente de ese tiempo. Le dice, yo me acuerdo del amor de tu desposorio. ¿Qué pasó? Dice, pero ahora ya no tienes esa relación conmigo que tenías antes, donde yo era lo más importante para ti. Ahora, lo interesante de esto es lo que dice después. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, esta es la iglesia de Éfeso, es la iglesia posterior a lo mejor a la época de los apóstoles, a esa iglesia a lo mejor a la que le escribe Pablo, a la que le escribe Pedro, ¿no es cierto? Todas esas cartas que uno lee ahí, a personas que forman parte de esa iglesia, pero que de alguna manera han ido abandonando las cosas. ¿Y qué es lo interesante? Lo que le dice aquí, que es lo que le dice claramente, que si esa iglesia no vuelve a eso que es lo esencial, Dios va a tener que verse en la obligación de hacer algo. Ahí podemos discutir un montón de cosas con respecto al candelero, pero el candelero es la luz que tú tienes adentro tuyo. Entonces, esta es la primera iglesia. Segundo, versículo 18 al 28. La iglesia que sigue es la iglesia de Esmirna, que no hay nada que decir de ella. Ella es increíble. Y la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, ¿no es cierto?, a la cual Dios le dice cosas no menores. En el verso 16, partamos de allí. Dice, por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí claramente hace mención a esta iglesia también de la necesidad del arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta iglesia está soportando algunas doctrinas que no son las doctrinas buenas, y es la misma doctrina, porque la doctrina de los nicolaitas es la doctrina de que se pongan sacerdotes u hombres entre tú y Dios, que tú ya no te confiesas con Dios, te confiesas con un hombre. Esa es la doctrina esencial que hay aquí. Y vuelvo a reiterar, ¿y el llamado cuál es? Al arrepentimiento. Y en el capítulo 3, verso 1 al 6, le escribe a la iglesia de Sardis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Siempre está lo mismo, siempre el llamado de Dios a esta iglesia, ¿no es cierto?, que ha existido en la historia, la cual también puede hoy día ser parte de algunos creyentes que puedan de alguna manera ser representados por este tipo. Dice, pues si no velas, vendré
sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, si uno mira estos textos no solo con respecto al arrepentimiento, sino con respecto a lo que decíamos que dentro de esta iglesia hay creyentes, a los cuales Dios está invitando a que salgan. Hay algunos que son mucho más drásticos con respecto a este mensaje. Por ejemplo, Tozer, que es un escritor que vivió hasta el año 60, que es muy especial, los que puedan leerlo. Él dice que las iglesias no debieran durar más de 50 años, los ministerios, y debieran desaparecer y comenzar nuevos. Y él dice que aquí, tengo nuevamente un eco, si pueden dejar quieto el... y él hace presente que aquí le está diciendo a la gente que salgan de la iglesia tradicional. Imagínense el llamado que están haciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia en algún momento se puede corromper, la iglesia puede llegar a un estado donde el verdadero creyente tiene que salir del medio de ella. Ahora, yo reitero, hablo de la religión porque creo de la religión y hablo también de lo otro. Pero lo interesante, ¿qué es lo que es? Que cuando uno piensa el por qué Dios hace este llamado, ¿no es cierto?, a estas personas que son salvas dentro de esta iglesia, el llamado es muy sencillo. Y porque una razón muy básica que uno tiene que entender, nosotros no pertenecemos ya de alguna manera a una religión, si pudiéramos llamar en particular. ¿Por qué razón? Porque ocurrió algo en nuestra vida que el apóstol Pablo tiene que traérselo a la memoria, por ejemplo, a los corintios, cuando él empieza a requerir de ellos. Porque cuando Dios empieza a requerir cosas de tu vida o de mi vida, lo hace teniendo él en mente una cosa, que es lo que es, que tú naciste de nuevo. Cuando no se ha nacido, por eso cuando Jesús dice y le dice a Nicodemo, primero cuando Nicodemo le pregunta, le dice, o más bien le asevera, Señor, yo sé que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está contigo. Y él le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, ¿qué onda? Dice Nicodemo. ¿Puedo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y le dice, no, lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu. Y luego sigue hablando de él, y le dice, mira, si te digo estas cosas naturales o cosas normales, ¿cómo vas a entender las otras cosas? Y ya hemos dicho en alguna ocasión que la persona que no conoce a Dios, según lo que cuenta la Escritura, para él las cosas de Dios, la palabra, son locura. Él no las va a concebir, no las va a aceptar y no las va a recibir. Y siempre las va a cuestionar. Entonces, por eso digo, cuando Dios le requiere a una persona, a un creyente, es teniendo esto en la mente, si pudiéramos decir, o en el corazón de Dios. Y Pablo se lo dice a los corintios, miren, 2 Corintios 5, 17. Dice de manera, el 16, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos. Digamos, si yo conocí a Jesús por medio de la Iglesia Católica, ese Cristo al cual iba, ese Cristo no es el Cristo al cual yo tengo que relacionarme. Si no tengo que relacionarme con qué, con el Cristo vivo que murió, resucitó, ascendió a los cielos. Y Él les dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A eso es lo que apunta la Escritura. Cuando dice salir del medio de ella, ¿por qué? Porque esas personas pueden tomar esa decisión, porque saben que ellos han nacido de nuevo y saben que no son parte de esta religión o de este grupo de personas. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, vamos a los Efesios, el capítulo 4, al verso 17. Pablo está preso, yo reitero, esto tampoco es menor. Pablo estuvo en Éfeso 3 años y medio, según lo que nos cuenta el libro de los Hechos. Y de alguna manera se ve la obligación, voy a decirlo de esa manera, de tener que recordarle ciertas cosas a las personas que viven en Éfeso, porque lamentablemente a veces tenemos mala memoria. Se nos olvidan
las cosas. Por eso hay una realidad que tú y yo tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios, porque es la única que nos puede llevar a buen puerto a nosotros. No hay otra cosa que es la palabra de Dios. Y aquí dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Nuevamente insiste. Es lo mismo que, por ejemplo, dice Apocalipsis, salir del medio de ellos, abandonar esas costumbres. O lo que le dice aquí primero en 2 de Corintios 5:17. ¿Por qué? Porque tú naciste de nuevo. Y si tú naciste de nuevo, tú andas en novedad de vida. Tu vida partió desde el momento que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es una vida nueva, de ahí para atrás no existe. Y no importa lo que hayas hecho. Puedes haber hecho las cosas más horrorosas, pero dice Dios que esas cosas, ¿dónde las echó? En lo profundo de la mar. Y en el caminar con Cristo, si pecaste e hiciste cosas horrorosas y te arrepentiste, Dios también las tomó. ¿Y qué las echó? En lo profundo de la mar. Si el problema es cuando la gente no se arrepiente, yo lo decía el otro día. Tiene que haber un arrepentimiento. Y a eso es lo que anima a la Escritura, arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentirse? Ay, siento que me duele el corazón. No, arrepentirse significa girar en 180 grados. Si yo iba para allá, ahora voy para allá. Yo eso lo tomo con la mente y lo tomo con el corazón y en conciencia, porque Dios me lo está pidiendo. Por eso reitero, si has nacido de nuevo, porque dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, y aquí empieza a enarbolar cosas que lamentablemente a veces son parte de la vida también de los creyentes, pero que no debieran serlo. Por eso dice, desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí hay algo muy simple que yo lo he dicho muchas veces. Lamentablemente, la Real Academia de la Lengua, ahora menos mal que no aceptó los li. Ustedes saben que querían imponer eso. Ya no era solo la o lo, hombre o mujer, sino todas esas otras cosas raras. No lo aceptaron. Pero sí ellos aceptaron muchos chilenismos. Y uno de los chilenismos que se usa mucho en este país, ustedes lo conocen. Y que está muchas veces en la boca de las personas. Es parte de lo que Dios dice aquí claramente, que de tu boca no puede salir ningún improperio, ningún garabato. Tú tienes que cuidarte de eso. Por eso si vamos más atrás, dice, no deis lugar al diablo. Satanás siempre quiere sacarnos de las casillas, y cuando alguno lo saca de las casillas, ay Dios mío. Porque lo que dice no solo a veces, sino que también pueden herir de una manera increíble. Dice la Biblia que en la lengua hay un poder que no es menor, que es como de los cuchillos. Hay gente que hace mucho daño con lo que dice, porque no tienen ningún empacho. Entonces, lo interesante que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No te olvides que hay gente alrededor de ti. Y no te olvides que tú eres la luz del mundo. ¿Tú eres qué? La sal de la tierra. Si por favor entendamos que nosotros donde estamos somos luz. Y yo reitero, por favor, no hay nada más triste que una persona te pueda usar a ti como evidencia de por qué no vienen a Dios. Para ser como fulano, sutano o mengano. Porque lo ven en la vida diaria, lo ven cuando a lo mejor pierde los estribos, lo ven a lo mejor como cuando trabaja, no sé.
que no hace lo que realmente Dios requiere. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de eso. Él dijo, yo soy la luz, pero Él endosó eso y dijo, ustedes son ahora la luz. Entonces no es menor, po, que te estén mirándote. Y yo reitero, y tienen todo el derecho de exigirte. Tú a ellos no tienes ningún derecho a exigirle nada, pero ellos a ti sí. Porque tú les has dicho a ellos, o yo les he dicho a ellos, que soy cristiano. Entonces yo soy cristiano. Entonces no contristéis, dice después, al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amargura. ¿Han visto las personas amargas? ¿Sabe con cuánta facilidad el diablo te puede amargar? Lo hemos dicho, lo mencionamos una vez más cuando tú empiezas a poner los ojos en los demás. El Salmo 37 a mí me encanta, que es lo que dice, no te animes de manera alguna a hacer lo malo, porque el malo prospera. No se olviden que Satanás le ofreció a Jesús el mundo entero. Y él puede ofrecerle muchas cosas a la gente, solo que la gente no sabe el precio que tiene que pagar cuando él venga a cobrar los intereses. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Nunca hay que olvidarse de eso. Nunca hay que olvidarse que pecamos y vamos donde el Padre y el Padre nos perdona de la manera tan increíble como lo hizo con el hijo pródigo, y no solo nos perdona, sino que hace fiesta. Y a nosotros nos cuesta tanto perdonar. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, el capítulo 5, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Fornicación. Sexo antes del matrimonio. El sexo antes del matrimonio está prohibido. Si usted se fija en lo que habla el Antiguo Testamento cuando habla de le llama a ellos adúlteros. La palabra adúltero viene, o la palabra fornicación, viene la palabra porné, donde viene la palabra pornografía. Y yo reitero, y esto no es menor. ¿Por qué no es menor? Y las personas que están practicando esto tienen que separarse por una razón muy sencilla. Porque puede ser que lo único que lo está uniendo a la otra persona es eso. Esa pasión, nada más. Pero si usted se separa y ya no tiene más sexo con esa persona, se da cuenta que a lo mejor esa persona ya a usted no le interesa. Y las niñas, sobre todo, y las damas, tienen que tener mucho cuidado con eso. Hoy día las cosas han cambiado. Hoy día ya no es como antes, lamentablemente, antiguamente, en la época donde yo era joven en realidad. Había otra mentalidad, al menos así lo percibía. Hoy día no, hoy día las mujeres son las que también deciden acostarse con fulano, sutano y mengano. Antes no, ahora eran los hombres que le encantaba de alguna manera quitarle a las damas o a las niñas la cosa más preciosa que ellos tienen. Entonces uno tiene que tener cuidado con esto. Por eso la Biblia y el apóstol Pablo no solo aquí, sino que el Señor Jesús también lo hizo presente esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso hay que tener, hay que tener un cuidado muy grande con eso. Porque es terrible que si eso es lo único que te une a otra persona. No te olvides que tú vas a estar con esa persona si llegas a hacer matrimonio 40, 50 años. Aquí hay algunos que llevan ¿cuántos años de matrimonio ya? ¿60? ¿50? Entonces no es chiste eso. Ahora, obviamente la Biblia habla con respecto al matrimonio y a esa intimidad, pero aquí habla de esto. Dice, fornicación, inmundicia o avaricia. Ya lo dijimos, el amor al dinero. Mucho cuidado con eso. El amor al dinero, claramente, ¿qué es lo que es? Idolatría, dice Colosenses 3. Idolatría. Entonces vuelve a reiterar ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, como sabéis esto. Y a mí me gusta esto. Dice, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie se meta algo en la memoria, le engaña algo.
nadie que esté practicando este pecado puede pensar que va al cielo. Si no va al cielo. Recuerden a los fariseos de Mateo 23 todo lo que ellos hacían. Ellos eran terribles. Pero ellos no iban al cielo. Jesús les dijo, ustedes saben, no solo no entran, sino que no dejan entrar a otros. Entonces, Pablo me gusta porque dice, nadie os engañe con palabras vanas, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay algo que no es menor, ¿saben qué es lo que es? En la jurisprudencia se le llama cuando tú eres sin querer partícipe del crimen de otro. ¿Cómo le llaman? Cómplices. Cuando tú no denuncias algo, cuando tú no le dices algo a alguien y tú permites que si alguien esté haciendo algo, tú eres cómplice. Y tú no puedes ser cómplice de eso. Tú tienes que hacer ver las cosas de las personas que pueden estar en tu entorno de las cosas que están haciendo. Y aquí dice no más bien reprenderla porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas estas cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué tremendo que Pablo tenga que escribirle eso a esa iglesia a la cual le dedicó 3 años. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta lo que Pablo aquí dice, porque cuando les habla a ellos con respecto a lo que se espera, antes bien se llenos del Espíritu. Acuérdense que a los apóstoles, luego de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, Él sopló el Espíritu en ellos en Juan 20, 22. Y a pesar de que el Espíritu vivía en ellos, le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu venga sobre ustedes. Porque cuando el Espíritu venga sobre usted, le va a dar poder. Le va a llevar al punto de que usted va a poder ser un mártir por la causa de Cristo. Entonces, yo lo reitero, y Jesús lo dijo, cuando le dijo a ellos, ¿sabe? Ustedes son malos. Y usted siendo malo, le dice, si sus hijos le pide pan, ustedes no le dan una piedra o una serpiente. ¿Cuánto más, dice, le dará el Espíritu a quién? Esa debe ser tu oración diaria. La mía es diaria. Yo necesito el Espíritu Santo. Ya lo dijo Pablo atrás. Por favor, el Espíritu Santo puede vivir en tu vida y puede estar en un rincón. No entristezcáis, dice más arriba el apóstol. Dice que el Espíritu me puede llevar a toda la verdad. A todo. Que me puede dar tal lucidez a mí que yo las decisiones que tome no tenga ningún conflicto. ¿Por qué? Porque yo sé lo que la Biblia enseña y dice. Y el Espíritu me trae a la memoria eso. Entonces, pero reitero, lo más importante es entender de que tú necesitas al Espíritu. ¿Por qué? Porque tú, no, en algún momento lo vamos a hablar, tú tienes una batalla dentro tuyo, ¿o no? Yo tengo una batalla dentro mío. Porque yo tengo un hombre malo, un hombre viejo, que quiere salir, ¿no? ¿Y usted cree que él no quiere salir? Eso dice la Escritura. Entonces, él, la única forma que pueda ser sometido en mi vida es cuando el Espíritu Santo lo somete. Entonces, por eso él, reitero, le dijo a ellos claramente estas cosas. Entonces, por eso dice aquí, antes bien se llenó, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Reitero, lo he dicho en alguna ocasión. Las amistades, dice que las malas costumbres corrompen las buenas. Ya, al revés. Ten cuidado con quien te juntas. Yo reitero esto. Si tú te juntas con alguien y cuando tú te dejaste, te separas de esa persona o de esa persona, lo que sea, y tú en tu espíritu vas teniendo que pedir perdón. Porque hiciste cosas que no debías hacer, porque dijiste cosas que no debías decir. Esas personas no son buenas personas para ti.
Si leemos el contexto nuevamente, Dios, ¿qué es lo que nos dice? Si, por ejemplo, nos remitimos a un texto nomás, de 1 Corintios 13. El final del Corintios 13, ¿qué dice? 3 cosas permanecen, ¿no es cierto? La fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál es el mayor de ellos? ¿Y qué es la característica del amor primeramente? ¿Qué es lo que es? Benigno, bien pensado. Si a eso es lo que nos llama Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque de verdad yo reitero y quiero mencionarlo una vez más. Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer cosas. Recuerden que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder y su favor a los que tienen un corazón recto para con Él. No estoy hablando de perfección, lo he dicho miles de veces, pero si un corazón que se cae, va el Señor, y Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser esa mujer, Padre bendito, ayúdame. De eso es lo que se trata esto. Por eso aquí dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Saben algo muy triste y que también es trágico? Porque Dios tuvo que decirlo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento le dijo a ellos, ¿saben qué? Ustedes me alaban porque su corazón está lejos de mí. Creo que no hay nada más triste cuando tú estás cantando a Dios y estás pensando, por ejemplo, que voy a hacer más rato. O que voy a cocinar, o me pasó esto. Y nos olvidamos, como yo he leído en muchas ocasiones el libro de los Hebreos, que dice, cuando nos juntamos ¿a quién más? Esto es por fe. Yo no sé si tú lo crees, ¿no? ¿Tú crees que Dios nos está escuchando ahora? ¿Tú crees que Dios nos está viendo ahora? De eso se trata esto, ¿no? ¿Tú crees que cuando tú le cantas, Dios te dice, ah, qué genial? Y te pone, Él se ríe? De eso se trata esto. Si lo crees o no lo crees. Yo creo lo que dice ahí, que cuando nos juntamos a los serafines, a los querubines, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y todos juntos le decimos a Dios, ¿qué? Santo, santo, santo. Creo que no hay nada más triste cuando alguien desperdicia este tiempo de adoración. Yo a veces prefiero que sean cortos. Yo he tenido experiencias no menores con los varones, por ejemplo, con Silvio, que no tiene ni buena voz y que era Silvio. Pero un par de canciones y sabes que yo estaba en el cielo. De eso se trata esto. A eso es lo que yo le quiero animar. Por favor, porque usted y yo vamos a llegar. Si vamos para allá. Si eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza, vamos al cielo, el día menos pensado. Por eso Él es tan drástico. Porque no quiere que ninguno no vaya al cielo. Y si alguno está haciendo algo que no le corresponde, deje de hacerlo. Ese es el llamado de Dios. Dios te ama. Dios no te está condenando. Si Dios no condena a nadie, las personas se condenan solas. Recuerde en Mateo 25, cuando le dice a los de la izquierda, apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo. El infierno nunca fue hecho para el ser humano. El que va allá va por voluntad propia. ¿Por qué? Porque no hizo caso de lo que Dios le estaba diciendo. Tan simple como eso. E hizo su propia voluntad. Entonces, por eso, si usted se fija, es tremendo el apóstol aquí haciendo referencia a esto. Dice, dando siempre gracia al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que es interesante el agradecimiento. Tú y yo tenemos un llamado en el libro de Lucas 9, 22 al 25. ¿Qué es lo que es? Dice que debemos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que dice? Tome su cruz. No, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tú y yo seguimos a Jesús. Y lo seguimos tanto que Él dice, me voy aquí a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. ¿Dónde está? En el cielo. Entonces, cuando uno piensa en esto y piensa sobre todo lo que estamos mirando, en este grupo de personas, yo he pensado mucho en esto en relación a lo que les he dicho, cómo las personas lamentablemente muchas veces adjudican a Dios y dicen que Dios es malo, que Dios es perverso. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios va a echar a la gente al infierno? ¡Qué terrible! ¿No es un Dios de amor? Sí, pero también es un Dios que es fuego consumidor. Y cuando Él evidencia el por qué, por favor reiteren, que dice, por favor no forniques, por favor no adulteres, por favor no robes, por favor, si tú lo haces,
Es como que le dijéramos a la policía, oigan, pero usted no tiene ningún derecho a condenarme. Si tú estás haciendo algo indebido, obviamente tienes que pagar. Lo hemos dicho, lo que tú siembras, cosechas. Entonces, ese es el llamado. Entonces, pero esta gente a la cual estamos mencionando que Dios va a castigar o viene castigando ya por largos años, 3 años y medio, que están viviendo todo lo terrible, ¿no es cierto? Y que ellos tienen una actitud, ya lo hemos mencionado en el libro, que es terrible. Acuérdense en los textos que hemos mirado, cuando ellos, a pesar de que el sol les está quemando, de que están en la gran tribulación, ¿qué hacen? Blasfeman en contra de Dios, le echan la culpa a Dios. Ustedes no sé si se han dado cuenta de lo irrisorio que es los ateos. Los ateos le echan la culpa a Dios. ¿Cómo? ¿Existe o no existe Dios? Son ateos y le echan la culpa a Dios. ¡Qué locura! Entonces, reitero, estas personas a las cuales he mencionado, ellos, ¿qué es lo que tenían en la mente? Lamentablemente, el deseo de ellos, a pesar de lo que ellos van a vivir, lo vamos a ver, lamentablemente el único problema de ellos, o lo único que a ellos les duele, ¿qué es lo que es? Es que ellos no van a poder seguir haciendo estas cosas. ¿Sabe? Lo terrible de esto es como cuando las personas son sorprendidas en pecado. No les duele, les duele que lo hayan pillado. Porque no lo pueden seguir haciendo. Pero no hay un arrepentimiento. Estas personas, miren el verso 7, dice, cuando ella se ha glorificado, ha vivido en deleite, la Babilonia, la comercial, tanto darle de tormento y llanto, porque dicen en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación de ella, porque ninguno compra más su mercadería de oro, plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo. Digamos, lo único que a ellos les duele es que ellos no van a poder seguir haciendo esas cosas, haciendo negocio. Y es terrible en realidad. Entonces, cuando uno piensa en estas personas, y eso que es lo lamentable, cuando uno piensa en estas personas, ¿por qué? Si usted se fijó lo que ella dice, mire el verso 7, por favor. 18:7 de Apocalipsis. Verso, la segunda parte, punto y coma, después dice llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto. ¿Se han dado cuenta que eso se parece mucho, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea? ¿Se parece mucho al hombre rico de Lucas 12:19? El hombre rico de Lucas 12:19, ¿qué dice? Alma mía, come bien, estáis feliz porque lo hiciste. Y él dice tonto, porque le dice necio. ¿A quién se le dice necio? Al que dice que Dios no existe. Necio, tonto, esta noche vas a morir y lo que has provisto, ¿de quién será? Y así es el que no es rico para con Dios, dice. Y si usted piensa en Apocalipsis 3:14, Dios llama a esa iglesia, ¿no es cierto?, que piensa equivocadamente una serie de cosas sobre sí misma. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Pero tú eres ciega, pobre, desventurada, miserable. Te aconsejo que de mí compres oro, que compres colirio. Yo estoy a la puerta y llamo. Porque ella que decía una cosa y Dios que le decía, ¿sabes qué? Esa no es tu verdad. ¿Sabes cuál es tu verdad? Tu verdad es que tú eres tibio, tú eres tibia. Tú no tienes compromiso. Eso le dice Jesús a esa iglesia. Por eso le dice, estoy a la puerta y llamo. Son las oportunidades, porque esa iglesia es la última iglesia donde Dios realmente nos está llamando a nosotros. Entonces, cuidado con qué, con esas cosas que a veces pensamos que son importantes y realmente no son importantes. Lo hemos dicho. Yo siempre digo, me encanta cuando los dos libros que estamos leyendo tienen muchas cosas parecidas. Allá estábamos hablando también de lo mismo un poco. Hay que tener cuidado cuando pensamos que las cosas de este mundo son importantes. No son tan importantes. Lo más importante es que tú busques el reino de Dios primero. Y entender que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee,
Piensen en ese hombre, lo tenía todo, pero no tenía lo más importante. Entonces, de eso es lo que se trata esto. La Biblia siempre nos está llamando a nosotros a que tengamos cuidado con respecto a esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas escuchan esas cosas, pero no escuchan lo que deben escuchar, el Evangelio de Jesús, y no nacen de nuevo. Y van a tener que vivir estas cosas. Ahora, ¿por qué? Cuando uno mira, veamos algunos textos, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 y al 18. Partamos de arriba, perdón, del versículo 1. Primero, le está hablando a esta iglesia, lo primero que le dice a ellos, acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Se ha repetido mucho esa palabra hoy día. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ya sea que velemos, que es morir, que velemos, que estamos haciendo, o que durmamos, que es morir, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Claramente el apóstol está hablando aquí de qué, está hablando de que nosotros sabemos las cosas con claridad y tú y yo no podemos estar en una situación diferente a la que Él espera de nosotros. En Filipenses 4, por favor, 6 y 7, miren que es claro el apóstol Pablo. Dice, partamos del 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Se dan cuenta, no? Vuestra gentileza, digamos, algo tan simple. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Reiteramos, tú eres la luz, yo soy la luz. Y dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cambiar la mente. Entonces, pero lo interesante, ¿qué es lo que es? Lo que nos está diciendo el Señor, primero que nada, por nada estéis afanosos. Yo vuelvo a reiterar, lo que más nos llama a Dios es a ser hombres de fe. Yo reitero, a creer lo que dice Mateo 5, yo lo digo una vez más, llevo 30 años diciéndolo, y lo he vivido, y lo he creído, y lo he recibido. Si tú buscas las cosas de arriba primero, Dios se encarga ¿de qué? De las demás cosas. Ahí dice, porque sé las necesidades. Yo reitero, yo le decía a alguien temprano, a veces tú vas postergando decisiones y tus decisiones lo único que hacen es atar las manos de Dios. Hasta cuando tú decidas realmente, dices, bueno ya, ahora me lo has dejado a mí, ahora yo tomo el asunto en mis manos. Y no se olviden, por favor, que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Él le dijo a Abraham y le dijo a María, ¿hay acaso alguna cosa imposible para Dios? Pero eso va a ser posible cuando yo sea realmente consecuente y le entregue a Él las cosas, como dice el libro de los Hebreos claramente, que dice, puedo decir confiadamente que no me dejará ni me desamparará. Cuando tú realmente creas que Dios es por ti, a pesar del periodo de prueba que tengas que pasar antes de que ocurra aquello. Porque Dios te va a probar. Si esto no es tan simple. Uno toma decisiones, pero Dios te prueba en esas cosas. Entonces, lo importante, ¿qué es lo que es? Que Dios
claramente quiere hacer cosas en medio de nosotros. Y lamentablemente, vuelvo a reiterar muchas veces el problema de las personas, porque lo que hablábamos la semana pasada es el amor al dinero. Hay que tener cuidado con eso, es un mal amo. Ahora, algo interesante, yo les decía, ¿saben que Dios hay personas que le da dinero? Deuteronomio 8:18, ¿saben por qué le da dinero? Porque sabe que ellos pueden realmente administrar bien ese dinero. Por eso a los ricos le dice el Señor por medio del apóstol Pablo que sean generosos. Ahora, y seamos ricos para con Dios. Ahora, algo muy simple, quiero terminar con algo que a mí me llama mucho la atención con respecto a todas estas cosas que estamos mirando. ¿Por qué razón? ¿Por qué la Escritura siempre nos está llamando a estas cosas, ¿no es cierto? Nosotros lamentablemente tenemos un gran problema con el mundo. ¿Cuál es el problema? Por favor, vayan al Apocalipsis de nuevo 18. Creo que tenemos unos 3 minutos. Dice, verso 1 y 2, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. A la gente le cuesta ver el mundo de esta manera, así es el mundo. Por eso dice, no améis el mundo ni las cosas del mundo. Así es el mundo. Satanás, por eso es lo que él quiere hacer. Por eso el apóstol Pablo dice algo tan interesante. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Por eso reitero, cuando el apóstol nos dice, por ejemplo, en Efesios 4:27, que lo miramos, no deis lugar al diablo. Cuando usted lee el libro de Mateo y lee sobre todo lo que Jesús enseña acerca de cómo las personas se ven impedidas a seguir a Dios. ¿Se acuerdan cómo es la forma Satanás? Primero, las aves del cielo roban la palabra. Segundo, las pruebas. No, esto es demasiado duro. Tercero, ¿qué es lo que dice? Las riquezas ahogan la palabra de Dios. Entonces la gente muchas veces no se da cuenta de eso, cómo Dios de verdad les está llamando a ellos a que tengan completa confianza en Dios, que crean que Dios sabe que Dios te puede poner donde quiera. Yo insisto en eso. Dios puede hacer contigo lo que Él quiera. Y si muchas veces no te ha puesto donde Él quisiera ponerte, ¿saben por qué es lo que es eso? No, porque nuestra confianza no está completamente en Él. Y tú dices, ¿para qué lo voy a hacer? Digamos, ¿por qué voy a invertir en ti? Voy a ponerlo de esta manera. ¿Para qué? Si yo voy a hablar de Dios, no recibo nada de eso. Yo no te voy a levantar a ti por ti. Te voy a levantar a ti por mi nombre, por mi causa, para que yo sea glorificado. Entonces, una de las cosas que hay que considerar, reitero, a mí me impresiona esto. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que la Escritura habla y simplemente son que Dios hace una diferencia muy clara con respecto a qué, y el cuidado que tenemos que tener nosotros. Nosotros no sabemos cuándo esto va a concluir. Pero una de las cosas que sí hay que saber, lo leíamos temprano, lo leímos por otra razón, pero aquí se lo dice a ellos, voy a reiterar nuevamente, a la iglesia de Éfeso le dice, si tú no vuelves, voy a traducirlo, a mi primer amor yo te voy a quitar el candelero que tú tienes. Te lo dejo en tu mano para que lo pienses. Más adelante, en el capítulo 3, miren lo que le dice a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, los 7 estrellas. Yo conozco tus obras, tiene el nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no hay hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y ahí reitero lo que dice allá. Tienes unas pocas personas que son buenas personas. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y mire lo que dice después, y no borraré su nombre del libro de la vida. No voy a decir nada yo. La Biblia dice eso. Estoy leyendo a Tozer y me impresionó lo que él dice, habla de que hay tanta fe que realmente no es fe de gente que va a ir al cielo. Yo le decía a mucha gente, no sé, yo creo. Pero mira lo que dice, no, yo no creo eso. Creen porque han hecho a Cristo, han hecho a Dios a su manera. Entonces, Dios claramente Él hace evidente la diferencia que hay
entre ese lugar que estamos mencionando, ¿no es cierto? Y el lugar y que tiene que ver con las cosas de Dios. Piensa en ese lugar, que es lo que estaba lleno de demonios. Apocalipsis 5, Apocalipsis 21 dice que donde vive Dios no hay tristeza, no hay lloro, todo lo bueno. Entonces, claramente, lo triste de esto, cuando uno piensa dónde viven los demonios, viven en lugares desiertos. Ahora, voy a decir una sola cosa porque lo pensé, no lo escribí. Hay una escritura en donde el Señor Jesús hace mención de un espíritu, ¿no es cierto?, que se salió de un lugar y se fue. Y ese espíritu andaba en el desierto, y andaba, ahí está en el libro de Lucas, y de repente dijo, voy a volver a casa. Volvió a casa, dice. ¿Y cómo oyó la casa? Barrida, ordenada, pero... ¿Y qué dijo? Voy a traer 7 demonios más. Yo no sé si a lo mejor la próxima semana lo voy a graficar más esto todavía. ¿Qué es lo que me preocupa? Lo que dice la Escritura cuando habla, por ejemplo, de las personas que han dejado el camino recto y su posterior estado viene a ser peor que el primero. Si usted lee ese libro o ese texto de Lucas, dice que el estado de salvación fue peor que el primero. Ahora, ¿hacia dónde voy? Me impresiona un poco, Jesús viene a buscar su iglesia, ¿no es cierto? Y él mencionó 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Qué pasaba con las insensatas? ¿Qué les faltaba? Entonces yo te animo de verdad a que tú seas un hombre y una mujer de Dios. Completo. Que para ti no haya nada más importante que Dios. Nada, pero nada más. Y que tú realmente confíes en Dios. Y que si tienes que pedirle un milagro a Dios, pídeselo. No tengas temor de pedirle a Dios un milagro. Ahora, no significa que lo va a hacer. Él va a hacer lo que Él estime conveniente, pero ten la seguridad que te va a traer la respuesta. Y te va a decir a lo mejor, ¿por qué no? Pero te la va a traer. Pero a Dios le encanta que tú y yo nos desafiemos a Dios en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Reitero, por favor, acuérdense del texto. Los ojos de Jehová contemplan, ¿qué? Toda la tierra. Para mostrar su poder, su favor. Piense, siempre hemos dicho, si Dios es conmigo, ¿pero lo crees? Dice mostrar su poder. ¿Qué poder? Se hizo el cielo, se hizo la tierra. ¿Han visto esas películas de la creación? ¿Han visto esas películas donde muestran una florcita y en cámara rápida? En 7 días hizo Dios esta maravilla. Ese Dios, el que se está comprometiendo contigo y está comprometiéndose conmigo. Y lo único que espera de ti y espera de mí, ¿qué es lo que es? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por favor, no pongas tu mira en las cosas de los hombres. No le respondas a Dios, por favor, si te está llamando. Como respondieron esas 2 personas, ¿se acuerdan? Uno dijo, Señor, ya, genial, buena onda. ¿Sabes qué? Pero no hay hoteles. No, yo quería ir en algún hotelcito, o sea, desapareció. Y a los reyes, vamos. Sí, pero deja que primero me despida a mi papá. Sí, pero deja que me entierre a mí, papá. El papá no estaba ni enfermo siquiera. Lo que estaban posponiendo esas cosas. No pospongas tu decisión de decirle a Dios, Señor, heme aquí estoy. No pospongas eso. No pospongas tu decisión de decir, yo quiero creer y confiar en ti completamente. Y entrego mi causa, entrego mi vida, Señor. Entrego todo a ti. Porque yo sé que tú tienes cuidado de mí. Dime, ¿quién te va a cuidar más que Dios? ¿Tu marido? ¿Tu pololo? ¿Tu polola? Por eso Dios nos invita a eso. Y por favor, cuando si Él elige por nosotros, ¿saben qué? Siempre va a elegir lo mejor. Cuando yo elijo mal siempre. Entonces yo te animo a eso, te animo a que de verdad seas un hombre, seas una mujer de Dios. Y tal como nos enseñó, son una cantidad de versos innumerables los que vimos. Pero en todos ellos Dios, ¿a qué nos anima? A que vivamos como hombres y mujeres de Dios. Y que confiemos en Él. Por eso yo te animo, sumérgete en la palabra, lee, y sigue leyendo.
Porque las palabras de Dios son lo que son vida. No hay otra cosa. Padre, gracias por darnos este tiempo y darnos tu amor. Y yo te pido, Dios, que nos ayudes, Señor. Sobre todo con las cosas que oramos, con lo que creemos de que tú puedes hacer. Yo te sigo rogando y dándote gracias. Yo te doy gracias por todas estas personas que están aquí hoy día, Señor. Pido que tú las bendigas y te doy gracias porque sin duda, no tengo la menor duda que ellos quieren caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Dios, en las decisiones y en todo lo que haya que tomar, Señor, hacia cada uno de nosotros. Y ayúdanos, bendito Dios, porque de verdad lo que más anhelamos es descansar, Señor, y descansar en ti, sabiendo de que, como tú dices, que tu carga es liviana, Señor, no es pesada, Señor. Y que contigo somos más que vencedores, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, Dios. Gracias por amarnos de la manera en que nos amas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Quiero animarles...